informativo. Una buena tarde, tengan todos. Ruth del Salto los saluda con esta actualización de las noticias internacionales en NTN 24. Vamos a... Mike Pompeo inicia hoy su gira de 5 días por Sudamérica. El secretario de Estado de la Unión Americana va a visitar Chile, Paraguay, Perú y Colombia con el objetivo de sumar apoyos en la lucha internacional por restaurar la democracia en Venezuela. Además, su viaje va a servir para fortalecer los lazos de la Unión Americana en la región. El próximo 14 de abril, Pompeo va a visitar la ciudad de Cúcuta, fronteriza con Venezuela, para evaluar la situación en esta línea limítrofe tras el cierre ordenado por Nicolás Maduro. Rusia está culpando a la Organización de Estados Americanos de violar los estatutos de la institución al reconocer como embajador a Gustavo Tarre, representante de Juan Guaidó. La Cancillería rusa aseguró que la OEA se ha plegado a la influencia de la Casa Blanca, ignorando los argumentos legales de otros Estados miembros de este organismo. Ha hecho un llamado a los socios latinoamericanos y caribeños a reflexionar sobre las consecuencias negativas que a su juicio puede generar este precedente y sobre cómo se va a reflejar en el trabajo futuro del bloque. El Banco Mundial pone su atención en la grave crisis humanitaria que padece Venezuela. El presidente de la institución multilateral ha asegurado que se está trabajando en un plan de ayuda social para los venezolanos a fin de mejorar sus condiciones de vida cuando existan las condiciones adecuadas. Agregó que Juan Guaidó sería reconocido como presidente interino si todos los accionistas están de acuerdo. Según el más reciente reporte del Banco Mundial, Venezuela vive la peor crisis en la historia moderna de la región y ha pronosticado que el PIB se va a contraer este año en un 25%. Venezuela está profundamente preocupada y creo que todos nosotros también en el Banco Mundial. Es una crisis humanitaria. La gente está perdiendo la habilidad incluso para sostenerse a ellos mismos y sus familias, para operar de alguna forma. Así que es algo profundamente preocupante. En Venezuela, más de 333.000 personas han sido asesinadas por la violencia desatada en el país durante la Revolución Bolivariana. Así lo han denunciado expertos en materia de seguridad. La impunidad es el principal factor que auspicia, según dicen, la violencia. En el 91% de los casos de homicidio no hay ningún detenido. El reporte enseguida con Luis Laya desde Caracas. Luis, una buena tarde. Hola, muy buenas tardes, Ruth. Pues en efecto, este día jueves ha sido presentado el Plan País en materia de seguridad al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Entre todas las cifras que se han dado, hay cifras alarmantes, como la que tú bien mencionabas, de 333.000 fallecidos en estos 20 años de Revolución Bolivariana. Ellos indicaban que en el 91% de los casos no hay ni siquiera un detenido y que además el 94% de estos delitos se cometen con arma de fuego. Son más de 14.000 los jóvenes que mueren al año por causas de la violencia. Asimismo, entre otros de los elementos que plantean esta violencia, señalaban que la irrupción en territorio venezolano de grupos armados irregulares, varios de estos conocidos como guerrilla, ELN y FARC, pues han hecho buena parte para que la inseguridad se haya montado en estos niveles tan elevados. Vamos a escuchar palabras del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, quien señalaba sobre la presencia de estos grupos irregulares al sur del país. En materia de seguridad, de soberanía, que también hay que incluir, porque lo que sucede en el sur del país, y ustedes lo saben muy bien, con respecto a la presencia de irregulares en suelo venezolano, extrayendo oro para financiar incluso la compra de armas, va a tener un rol importante también las Fuerzas Armadas en ese proceso de recuperación de soberanía y por ende de seguridad también. No solamente el rol que van a tener en la transición, sino también en la recuperación del país. Quería aprovechar materia del Plan País para hablar claramente a ese sector de las Fuerzas Armadas. Entre otras de las propuestas presentadas al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y a las cuales se van a incluir en este proyecto que ha sido denominado como una especie de plan de gobierno para la transición en Venezuela, está la actualización de las normas y de las leyes que tienen que ver con la violencia en el país. Han asegurado que todas estas leyes fueron creadas en el siglo XIX, están obsoletas, y las pocas modificaciones que se han hecho se hicieron durante el gobierno de Hugo Chávez y para introducir elementos políticos a las normativas. Esta es parte de la información que nosotros tenemos desde la ciudad de Caracas, en Venezuela, y con ella volvemos al estudio. Muy buena tarde.
Vamos a agradecerte este reporte desde Venezuela. Hablamos ahora de un ciclón bomba que ha paralizado en las últimas horas la región del medio oeste en Estados Unidos. Las intensas nevadas han alterado el transporte por tierra y aire también desde los estados de Colorado hasta Minnesota. Cientos de vuelos tuvieron que ser cancelados debido a la intensidad de estos vientos. En tierra los caminos se han vuelto intransitables, la visibilidad se redujo en gran medida para los conductores. Se prevé que caigan hasta 2.5 pies de nieve en partes del este de Dakota del Sur y el suroeste de Minnesota. Esto de acuerdo con el Servicio de Meteorología Nacional. También se pronostican vientos de hasta 80 kilómetros por hora. Donald Trump se reúne a esta hora con el presidente de Corea del Sur en la Casa Blanca. Ambos líderes están hablando sobre la posibilidad de reactivar el diálogo con Corea del Norte, que está estancado desde la fallida cumbre de Hanoi entre Trump y Kim Jong-un. Emiliana Molina, periodista de NTN 24, tiene el reporte hasta ahora. Emiliana, una buena tarde. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora ambos líderes participan en un almuerzo de trabajo, donde se espera que Moon Jae-in, el líder surcoreano, le pida al mandatario estadounidense Donald Trump que suavice un poco su postura en cuanto a Corea del Norte y considere levantar ciertas sanciones para poder reactivar nuevamente el diálogo entre Corea del Norte, Corea del Sur y Estados Unidos. Estamos discutiendo muchas cosas muy importantes, incluyendo obviamente el tema de Corea del Norte, la relación o las relaciones diplomáticas con ellos. Creo que hemos tenido un buen encuentro en muchas formas. Quizás no fue lo que queríamos en muchas cosas, pero ciertamente estamos muy de acuerdo en otras. Así que mi relación es muy buena, como ustedes ya saben, con el presidente Kim. Y va a continuar de esa forma, así que vamos a ver qué va a pasar. Vamos a continuar discutiendo esto, también temas de comercio, fuerzas militares en Corea del Sur, el equipamiento también. El presidente Moon está viniendo a Washington para intentar convencer al presidente Donald Trump de que él debe continuar abierto a la diplomacia con Corea del Norte. Esto después del fracaso del encuentro entre Trump y el líder de Corea del Norte en Hanoi en febrero, Kim Jong-un. Hay serias preocupaciones de todas las partes a nivel diplomático de que esto termine, por supuesto. Así que hay muchas preocupaciones de que o quizás que se vuelvan a las tensiones de antes y una relación mala. Así que el presidente Moon está muy interesado en las relaciones con Corea del Norte y quiere convencer a Trump del camino diplomático. Moon Jae-in está presionando al mandatario estadounidense Donald Trump para que se lleve a cabo una cuarta cumbre intercoreana. Esto después de que se cancelaran los acuerdos en Hanoi en febrero, después de que Washington consideró insuficiente la oferta de Kim Jong-un de no utilizar un centro de investigaciones nucleares a cambio del levantamiento de ciertas sanciones. Esa es toda la información que tenemos desde Washington. Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Gracias por ese reporte. La Oficina de Reasentamiento de Refugiados de Estados Unidos estima que al término del año fiscal 2019, el total de menores no acompañados que va a buscar asilo en la Unión Americana será el doble de lo registrado en el año 2018. La noticia enseguida con nuestro periodista Alejandro Rincón desde Nueva York. Alejandro. Hola, buenas tardes. Las últimas estadísticas disponibles de parte de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos indican que hasta la fecha, en lo que ha corrido del año fiscal de 2019, han quedado en manos de las autoridades migratorias de los Estados Unidos 26.937 menores no acompañados, una cifra superior al mismo periodo de 2018, en donde se registraban las aprehensiones de 17.501 de estos menores. Cuando empiezan ya a quedar a disposición de las autoridades de la Unión Americana y empiezan a tratar de buscar el trámite de un asilo para permanecer en territorio de los Estados Unidos, son enviados a albergues a través de todo el país, muchos de ellos aquí a la ciudad de Nueva York, en donde se encuentra parte del sistema más grande de toda la Unión Americana de recepción y de entidades que contratan con el gobierno federal para proveer la asistencia a los menores mientras tratan de resolver su situación
situación legal. Y es allí en donde tenemos estas nuevas declaraciones de parte de uno de los principales proveedores de atención a estos menores no acompañados, que detectan desde ya que ha incrementado por lo menos un 50% más la cantidad de estos niños que llegan ahora mismo a territorio del estado de Nueva York. Nosotros en Caridades Católicas estamos bajo contrato para proveer servicios a todos los niños en la región del Bajo Nueva York que llegan aquí a esta área como unaccompanied. Este año, desde el comienzo del año, el promedio de niños que hemos visto es de más de 600 al mes, comparado con el año pasado, que los promedios eran en los 300. Claro, ha habido una escala, un aumento. De acuerdo con lo previsto por el momento, la misión partirá desde la ciudad de Nueva York al finalizar la próxima Semana Santa y permanecerá por 5 días en América Central, haciendo un recorrido de 3 países, El Salvador, Guatemala y Honduras. Allí tendrán reuniones con no solo algunos oficiales electos, sino también incluso comunidades de donde proceden los niños que llegan hacia los Estados Unidos. Y posteriormente, o al término de este viaje, pues espera que entreguen nuevas declaraciones y una actualización sobre el producto de este viaje. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el Centro Internacional de Noticias. Alejandro, gracias por tu reporte desde Nueva York. Hablamos ahora de la caravana de migrantes que ha partido este miércoles desde Honduras. Ya llegó a Guatemala. Los cientos de centroamericanos que buscan este sueño americano han sido atendidos en la Casa del Migrante la noche de este miércoles. Según reportes de las ONG, los caminantes partieron en la madrugada con rumbo a Tecumán, fronterizo con México, y donde, según se prevé, se encontraban con otros migrantes para conformar la llamada caravana madre. La expectativa sobre este grupo se centraba en que su número alcanzaría los 20.000. Sin embargo, fuentes diplomáticas aseguran que no son más de 150 personas. La Guardia Nacional Mexicana ya tiene mando. Se trata del general del Estado Mayor Luis Rodríguez Bucio. En su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que en la cúpula de la institución también va a estar otro militar y un marino en proceso de retiro, así como un policía federal en activo con una amplia formación. La decisión ha generado malestar en sectores políticos, pues tras la reforma constitucional se había establecido que el organismo tendría un carácter civil y los militares solo participarían en ella durante 5 años. López Obrador recordó el día de hoy que este cuerpo ha de garantizar la seguridad pública en todo el país y tendrá cuando menos 50.000 elementos. Los 27 miembros que permanecerán en la Unión Europea acordaron conceder a Reino Unido una prórroga al Brexit hasta el próximo 31 de octubre. Tras una cumbre extraordinaria que ha concluido luego de varias horas de discusión, han llegado al consenso de un nuevo calendario para la salida de Reino Unido de este bloque económico, con una nueva fecha límite y una evaluación intermedia del proceso en su cumbre ordinaria en junio. El presidente del Consejo Europeo aseguró que el camino a seguir está en manos de los británicos. Esta noche el Consejo Europeo ha decidido conceder al Reino Unido una prórroga flexible del periodo del artículo 50 hasta el 31 de octubre. Esto significa 6 meses adicionales para el Reino Unido. Durante este tiempo el curso de acción estará totalmente en manos del Reino Unido. Todavía puede ratificar el acuerdo de desistimiento, en cuyo caso se dará por terminada la prórroga. También puede considerar toda la estrategia de Brexit, que podría dar lugar a cambios en la declaración política, pero no en el acuerdo de retirada. Hasta el final de este periodo, el Reino Unido también tendrá la posibilidad de revocar el artículo 50 y cancelar el Brexit por completo. Bienvenidos a Ciencia, Salud y Tecnología aquí en el informativo de NTN 24. En 1997, la Organización Mundial de la Salud declaró el 11 de abril Día Mundial de Parkinson, en conmemoración del aniversario de James Parkinson, doctor británico que descubrió por primera vez la enfermedad. En países como Venezuela, quienes padecen de ella han sufrido por la falta de medicinas. Vamos a Caracas con nuestro periodista Oliver Fernández. Oliver, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. La escasez de medicamentos para tratar esta enfermedad supera 85%. Algunos pacientes sienten que les queda poco tiempo de vida por lo difícil que es conseguirlos y además porque son medicamentos de alto costo. Veamos. Tengo Parkinson sin medicamento. Pido a Dios que me ayude a seguir luchando, a seguir siendo la guerrera que he sido hasta ahora desde que me diagnosticaron el Parkinson, que sí se puede vivir con Parkinson, pero que por dentro me esté desgarrando. El señor David Becerra es profesor de Ciencias de la Tierra. Pudimos conversar con él y a pesar de haberse descompensado en plena entrevista por no contar con los medicamentos, asegura que el ánimo para seguir viviendo está intacto. Mientras tenga voluntad y tenga una mujer tan valiosa como mi esposa y yo sigo luchando hasta el final. Disculpa. No se preocupe. Si alguien consigue por ahí una cajita de Cinevé, se lo agradezco. Para poder sobrellevar la enfermedad del Parkinson en Venezuela, cada paciente debe contar con al menos $200 mensuales. Una tarea bastante difícil en Venezuela, donde la pensión no llega ni siquiera a los $5 por mes. Algunos pacientes han tenido que vender sus activos. En lo económico tuvimos que vender carro para poder comprar las medicinas. Estuvo 2 meses así, vendimos el carro, pero ya se nos está acabando el dinero para comprar las medicinas. Y mi miedo es que se vuelva a quedar sin medicina. Él puede fallecer por falta de medicina. Mientras tanto, Freddy Ceballos, presidente de la Asociación Farmacéutica de Venezuela, clama por el ingreso de la ayuda humanitaria. Considera que es la única manera de evitar que sigan muriendo pacientes en esta nación suramericana. La ayuda humanitaria no va a solucionar el problema. Nos va a dar un espacio, nos va a dar un colchón para tratar de paliar la situación que estamos viviendo, pero la verdadera solución aquí es aumentar la productividad de medicamentos a través de toda la industria nacional. A pesar de las limitaciones, no se descarta que los pacientes que sufren la enfermedad de Parkinson tomen nuevamente las calles de Venezuela. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más en nuestro Centro Internacional de Noticias. Oliver Fernández, muchas gracias. Vamos a saludar ahora al doctor en el Instituto Roosevelt de Bogotá, Óscar Bernal. Él es neurólogo especialista en movimientos anormales y miembro de la Asociación Colombiana de Neurología. Doctor Bernal, buenos días y bienvenido a Ciencia, Salud y Tecnología. Buenas tardes, María Fernanda. Muchas gracias por la invitación. Doctor, ¿qué es y cómo se desarrolla la enfermedad de Parkinson? Bueno, la enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa. Esto quiere decir que va empeorando con el paso del tiempo. Las neuronas van perdiendo sus funciones y posteriormente van a morir no de una manera acelerada, sino de una manera lenta. ¿Y qué tan común es el Parkinson y además exactamente a quiénes podría afectar? Bueno, como lo dije anteriormente, es más frecuente a mayor edad, es más frecuente después de los 60-65 años y parece que afectará a toda la población por igual. Hay una leve predominancia de los hombres, por cada 3 hombres hay 2 mujeres afectadas. Y adicionalmente hay algunos factores de riesgo que están relacionados con la enfermedad, como por ejemplo el estar expuesto a pesticidas, aquellas personas que fumigan todo el tiempo sin estar cubiertos, sin protección, la gente que toma aún agua de pozo o que abren los pozos para tomar agua, hay algún componente que no hemos identificado muy bien que puede ser tóxico para las neuronas, el trauma repetitivo del cráneo, especialmente los boxeadores o aquellos que reciben traumas frecuentemente en la cabeza pueden producir daño neuronal y manifestarse como una enfermedad de Parkinson y otros factores que están aún en estudio. Doctor Bernal, hablemos un poco del diagnóstico. ¿Cuáles son los síntomas y cuál es el tratamiento para esta enfermedad? Bueno, la enfermedad tiene un diagnóstico básicamente enfocado en la clínica. No hay un examen que nos diga exactamente que este paciente tiene o no tiene Parkinson. Por lo tanto, los síntomas que son lentitud en el movimiento, rigidez, temblor y alteraciones en la marcha, más otros síntomas que llamamos prodrómicos, son los que nos determinan si el paciente sufre o no sufre enfermedad de Parkinson. Hay más de 15 tipos de enfermedades parecidas a la enfermedad de Parkinson que denominamos parkinsonismos. Para que lleguemos a una certeza del 90% de que el paciente tiene enfermedad de Parkinson, tiene que haber pasado por lo menos 3 o 4 años
con los síntomas y progresión de la enfermedad. Y adicionalmente otros criterios que utilizamos, como por ejemplo que el paciente responda a una medicación que se llama levodopa. Si el paciente no responde a esa medicación, empezamos a dudar de que tenga Parkinson y pensamos en otro tipo de parkinsonismo. Básicamente eso es como los diagnósticos. Hay pacientes que tendrían una predisposición a sufrir de enfermedad de Parkinson y que denominamos síntomas prodrómicos para determinar a esos pacientes. Por ejemplo, el trastorno del sueño y es el paciente que se mueve mucho y que patea, pelea, hace lo que está soñando mientras está durmiendo. Sueña y hace lo que está soñando. La otra es pérdida del olfato. Estos dos síntomas que se presenten antes de los síntomas motores, pues indican probablemente que el paciente va a tener una enfermedad neurodegenerativa y muy probablemente Parkinson. Doctor Oscar Bernal, muchas gracias por habernos acompañado aquí en CST. Bueno, a ustedes muchas gracias por la invitación. Su sintonía con el informativo de NTN 24, Canal de las Américas. Invitarlos a que continúen informados en Twitter, @NTN24. En una hora retornamos con una actualización de los hechos que son noticias en el mundo. Una buena tarde.